Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Yo soy Alexander y en este nuevo episodio vamos a estar hablando de patrones de diseño. Los patrones de diseño es una de estas tantas palabras que también escuchamos mientras vamos, ya sea aprendiendo en la universidad, en un curso o en el trabajo. Aprendemos de diferentes patrones de diseño y para eso es este capítulo, para hablar específicamente de qué son, por qué los escuchamos tantos, por qué se habla tanto de ellos y dar unos pequeños 3 ejemplos de patrones de diseño. Voy a explicar 3 patrones de diseño. Pensaba explicar mucho más, pero se hace muchísimo más largo el capítulo y la idea de este capítulo es que entiendan más o menos de dónde viene todo esto de los patrones de diseño, más que explicar de patrones de diseño. Así que sin más, vamos a la primera pregunta, que es ¿qué son los patrones de diseño? Y bueno, los patrones de diseño son soluciones reutilizables a problemas que encontramos comúnmente. Nosotros como programadores nos encontramos con problemas a través de diferentes tipos de proyectos, con problemas que son bastante comunes. Y para eso son los patrones de diseño. Es la encapsulación de ciertas soluciones comprobadas que funcionan a problemas que encontramos muy comúnmente. Ahora, ¿qué no son los patrones de diseño? No es un diseño finalizado. Esto es una especie de template, es una especie de solución genérica y que para cada escenario se debe ajustar a los requerimientos de lo que estás haciendo. Es decir, no puedes llegar y usar un patrón de diseño exactamente igual. Tienes que analizar tu problema específico y ver si necesitas modificar ciertas cosas de cada patrón para ajustarse a tus necesidades. Y son, de cierta manera, como que mejores prácticas formalizadas que podemos usar para resolver problemas que nos encontramos comúnmente. Es decir, estos patrones son como que templates, como ya dije, pero que llevan años, desde hace muchísimos años que venimos resolviendo los mismos problemas. Y bueno, ya estos son como que los templates que garantizamos que funcionan, por decirlo así, que resuelven los problemas que dicen que resuelven y que lo hacen de manera efectiva. Ahora, ¿por qué usamos patrones de diseño? ¿Por qué se creó esta idea de los patrones de diseño? ¿Por qué empezamos a usar esta palabra? ¿Por qué empezamos a usar los patrones de diseño para resolver nuestros problemas? Pues nosotros como programadores tenemos que tratar de ahorrar la mayor cantidad de tiempo en problemas que ya sabemos que tienen solución. Así que los patrones de diseño tratan de evitar que como desarrolladores reinventemos la rueda. Como cuando tenemos problemas tan comunes que han sido perfectamente solucionados anteriormente y estas soluciones ya fueron testeadas y se prueba que funciona a largo plazo, no tiene mucho sentido reinventar la rueda si estás buscando un proyecto que funcione rápidamente. A menos que quieras hacer la próxima gran diseño, el próximo gran cosa, no tiene mucho sentido tratar de reinventar la rueda. También nos sirve tener estos patrones para rápidamente hablar de soluciones a problemas sin tener que explicar siempre la solución. Es decir, nosotros como programadores estamos hablando sobre un proyecto que tenemos que desarrollar y fácilmente podemos decir la palabra del tipo de patrón de diseño que queremos aplicar para solucionar un problema sin que tener que explícitamente hablar del problema específicamente. Es decir, vamos a hacer un proyecto y estamos en una conversación de cómo vamos a resolver este proyecto. Bueno, tenemos este proyecto que quiere resolver el problema que tenemos con esta empresa, que esta empresa necesita un proyecto con ciertas especificaciones y uno de los challenges, uno de los desafíos es cómo vamos a resolver este problema. Fácilmente puede llegar a alguien, bueno, yo creo que este problema se puede resolver si aplicamos un patrón de strategy a este problema porque nos va a facilitar esto y esto y esto. Y no se tiene que explicar, bueno, qué es strategy, ya todo el mundo lo debería saber aproximadamente y fácilmente podemos entrar a resolver el problema en vez de estar explicando todo esto. Nos ayuda básicamente en el día a día a comunicarlo con otros programadores. Ahora, ¿cuáles son los peligros de los patrones de diseño? ¿O cuáles serían los resultados de una mala implementación?
pues si aplicamos mal un patrón de diseño o no se adapta al problema actual, puede ser contraproducente a lo que queremos hacer al implementarlo. Puede introducir problemas que estamos tratando de evitar al implementar el patrón de diseño. Es decir, si agarramos un patrón de diseño y lo implementamos exactamente, sin cambiar absolutamente nada, sin tener en cuenta que tal vez nuestro escenario es un poco diferente, sin tener en cuenta los requerimientos de lo que nosotros queremos, podemos terminar con un problema mayor, o podemos terminar con implementando algo que va a causar problemas, y esa no es la idea de los patrones de diseño. La idea es que resolvamos problemas, no que los introduzcamos. Ahora, también es importante para los patrones de diseño saber que para qué escenario es cada patrón. Es decir, los patrones de diseño están hechos para diferentes tipos de lenguajes, no para diferentes tipos de lenguajes, sino para diferentes implementaciones o diferentes... No es un tipo de lenguaje, pero es como un género de lenguaje. Tipo, si usamos un lenguaje orientado a objetos, tenemos patrones de diseño específicos para lenguajes orientados a objetos. Tal vez estamos usando un lenguaje funcional que no aplica bien a este tipo de patrones. Tenemos que buscar patrones de diseño de lenguajes funcionales. Y si intercambiamos entre ambos, podemos terminar con cualquier cosa. Podemos estar haciendo cualquier cosa. Tenemos que tener en cuenta eso también. Qué tipo de lenguaje estamos usando y buscar patrones para eso. También aplica a los frameworks que estamos usando. Tal vez estamos usando un framework que ya resuelve a su manera ese problema y no necesitamos el patrón de diseño, o ya implementa un patrón de diseño a su manera y no necesitamos implementarlo desde cero. Eso pasa muchas veces con Spring. Más adelante veremos un ejemplo. Bueno, pasa con cualquier framework, pero específicamente voy a dar un ejemplo de Spring. Ahora, ya tenemos un poco de un concepto general de lo que son los patrones de diseño, todas estas soluciones a problemas que ya conocemos, que ya son comunes, que ya vamos a ver día a día creando proyectos. Vamos a ver ahora una pequeña introducción a unos patrones. Voy a hablar de 3 patrones específicos que nos vamos a encontrar bastante. El primero del que voy a hablar es el patrón Singleton. El patrón Singleton es el que vamos a encontrar en los beans, en Spring. ¿Qué dice? Se usa cuando necesitamos que solo un objeto y solo un objeto coordine las acciones en el programa. Y resuelve las preguntas a ¿cómo podemos asegurarnos de que la clase que vamos a usar solo tenga una instancia? Con un patrón Singleton. ¿Cómo podemos asegurarnos que esa sola instancia de esa clase se pueda acceder fácilmente? Con Singleton. ¿Cómo podemos controlar su instanciación? ¿Cómo podemos controlar cuando se crea esa instancia? Con Singleton. ¿Cómo podemos restringir el número de instancias de esa clase? Con Singleton. ¿Y cómo podemos acceder a las variables globales de esa clase? Pues con Singleton. Básicamente es eso. Es crear es un patrón que se trata de usar cuando necesitamos una sola instancia que va a controlar las acciones o va a coordinar acciones dentro de un programa. Si ustedes usan Spring, les va a sonar un poco familiar al concepto de los beans. En Spring, un bean tiene un scope. Todos los beans tienen un scope. Y el scope default, o sea, si no le especificas cuál es el scope que va a tener, es un singleton. Es decir, se va a crear una sola vez y se va a usar a través de todo el programa. ¿Para qué se usa este patrón singleton? De nuevo, si necesitas que tu proyecto, que esta clase que estás creando coordine varias cosas. Es decir, no te interesa tener varias instancias de esta clase porque puede tener cosas que necesitas a través de todo el proyecto, a través de todo el runtime. Es decir, si tienes una clase que se encarga de llamar o de coordinar algo, si tienes una clase que se encarga de, en Spring, fácilmente un controlador, un servicio,
todo lo demás que necesitamos a través de todo el proyecto para coordinar o configurar cosas, es mejor que sean singleton, porque nos aseguramos que siempre se va a usar esta misma clase y tenemos siempre los cambios que necesitamos dentro de esa misma clase. Por ejemplo, si vamos a suponer que necesitamos un conteo de todas las veces que se ha accedido hacia un controlador específico, por ejemplo, hacia una parte específica de la aplicación. No es la mejor manera, podríamos insertarlo en una base de datos y tenerlo mejor, pero podríamos tener una variable dentro de esa instancia que vaya llevando el conteo de cuántas veces se ha ejecutado algo. Por poner un ejemplo. Esa sería una manera de resolver ese problema. Así que ya sabemos que Singleton resuelve estas preguntas y se usa cuando necesitamos coordinar algo. Vamos hacia otro patrón de diseño, esta vez el Factory Method o Factory de fábrica, que consiste en crear una clase abstracta y sus subclases que la extiendan, y necesitamos un Factory Method, un método que esté a cargo de crear nuevos objetos de esa clase. Vamos a explicarlo mejor. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos una empresa que se encarga de enviar paquetes, tipo Amazon, pero esta empresa se encarga exclusivamente de enviar paquetes, ellos no venden nada. Ellos simplemente reciben órdenes, necesito llevar este paquete hasta este lugar, en tanto tiempo. Por ello, esta empresa tiene varios métodos de enviar cosas. Por ejemplo, si el envío puede ser lento, vamos a enviarlo en barco. Si es muy cerca, podemos enviarlo a través de un postmail, vehículo, en tierra lo va a llevar. Si necesitas que el envío sea absurdamente rápido, tenemos por avión. Así que esta empresa necesita saber qué tipo por qué tipo de vehículo se va a enviar los paquetes. Y tú no sabes, cuando estás escribiendo todo esto, cuando estás basado en las variables que te van a llegar, tú vas a saber por qué tipo de vehículo se va a enviar. Así que vamos a suponer que tú creas una clase vehículo. Esa clase vehículo de pronto va a tener funcionalidades para cuando esté en agua, mar y tierra. En agua, tierra y aire, perdón. Entonces, vas a tener una clase que se va a encargar de tantas cosas y va a tener tantas cosas que para las otras funcionalidades no es necesario. Es decir, para cuando esté en mar va a tener que llevar un conteo de las ruedas porque necesitas saber qué tipo de vehículo es terrestre. Pero entonces empiezas a tener una sola clase que se encarga de tantas cosas que de verdad no necesita encargarse. Para eso viene este Factory Method, este patrón, que se encarga de dividir toda esta información que por ahí no vamos a necesitar y solo vamos a necesitar en ciertos casos. ¿Qué es lo que hace? Pues necesitamos crear una clase, pero abstracta, una clase abstracta de vehículo que tenga todas las cosas que todos los vehículos van a tener. Todos los vehículos van a tener todas estas variables, todos estos métodos, todas estas cosas. Y luego una subclase que sea avión, una subclase barco, una subclase camión, que cada una va a tener las cosas que necesita cada subclase. Y luego un método que se encargue de, basado en las variables que le envíe, el saber qué tipo de subclase va a crear. De eso se trata. Cuando necesitamos en runtime saber qué tipo de clase necesitamos para hacer para cada caso. Y de eso se trata. Permite a las subclases elegir el tipo de objeto a crear. Se usa, también este patrón se usa para seguir los principios SOLID. Una pequeña introducción a los principios SOLID. Se usa para seguir los principios SOLID en lugar de la forma regular de construir clases, desacoplando la construcción de objetos del objeto abstracto. ¿Cuál es el principio SOLID? Es por sus siglas: Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Least Cost Substitution Principle, Interface Segregation Principle y Dependency Inversion Principle. El de Single Responsibility Principle, principio de una sola responsabilidad, que significa que una clase solo debería tener una sola responsabilidad, y
¿Qué significa eso? Que deberías solo hacer cambios a una parte del software, de la especificación del software, y solo deberías poder hacer cambios a esa especificación. El Open Close Principle significa que las entidades de software deberían estar abiertas para ser extendidas, pero cerradas para modificarlas. El Liskov Substitution Principle dice que los objetos en un programa deberían poder ser reemplazados con instancias de sus subtipos sin alterar sin alterar el correcto funcionamiento del programa. El Interface Segregation Principle dice que muchas interfaces de cliente específicas son mejores que una en general para todo, una interfaz general. Es mejor tener varias interfaces específicas para lo que necesitamos en vez de tener una sola para todo. Y la Dependency Inversion Principle: uno debería depender en la abstracción y no en lo concreto. Ese es el principio SOLID. Y el Factory Method se encarga un poco de habilitar esto. Y luego vamos al último patrón, que es un patrón bastante rápido que voy a decir porque es bastante parecido al Factory y muchas personas se confunden un poco entre los dos, que es el Strategy Pattern, el patrón Strategy, que también se encarga de cuando necesitamos saber algo en runtime, cuando nos damos cuenta de algo en runtime, que es, vamos a poner un ejemplo, dentro de lo mismo que hablamos, tenemos varios vehículos, tenemos varios tierra, mar y aire, y la forma de inicializar el vehículo es diferente. Vamos a suponer que tenemos un método run, un método que ejecuta el vehículo, que lo inicializa, por así decirlo. Esto es todo imaginario, no es un escenario exacto, pero síganme la corriente. Vamos a suponer que tenemos esta forma en la que este método que se encarga de correr o inicializar el vehículo. Si tenemos un avión, la forma de inicializar el vehículo no es la misma que un carro, que no es la misma que un barco, porque todos tienen especificaciones diferentes, todos necesitan verificar ciertas cosas en específicas para lo que van a hacer, y al final ninguno es parecido. Bueno, el Strategy Pattern es la versión de comportamiento del Factory Method. El Factory Method, como ya lo expliqué, es un patrón que se encarga de la creación. Es decir, yo necesito crear el objeto que necesito para lo que voy a usar. Mientras que el Strategy Pattern se encarga es del comportamiento. Yo necesito saber qué comportamiento voy a tener en runtime. No lo sé ahora. Eso quiere decir que se ejecuta también a través de abstracción, pero se implementa diferentes métodos para lo mismo. Es decir, todos los vehículos van a tener un método run que la subclass va a implementar y va a hacer a su manera. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando yo necesite hacer vehículo.run, él va a ejecutar el correcto para cada instancia, para cada tipo de vehículo que yo tenga. No me tengo que preocupar de... no tengo que crear 3 métodos diferentes de run barco, run plane, run... No, tengo un solo método y cada una de sus subclases tiene la implementación correcta para lo que necesita dentro de su método. De eso se trata. Permite la selección de un algoritmo en runtime. Es decir, en runtime se decide qué tipo de algoritmo se va a usar porque no lo sabemos antes. Y esta sería una pequeña introducción a los patrones de diseño. Estuve investigando demasiado sobre este tema porque de verdad empecé entrando a este tema queriendo hablar de otra cosa. Después me moví hacia los patrones de diseño. Después vi que me voy a tardar demasiado tiempo si hablo de todos los patrones. Y es mejor que saque el capítulo ya porque ya es mucho tiempo sin ningún capítulo. Pero bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. La idea es esto, sí, explicar un poco, más que explicar los diferentes patrones de diseño, explicar qué es lo que son y las cosas a tener en cuenta cuando se va a implementar, las cosas malas, las cosas buenas, todo este tipo de cosas. Y que ustedes por su cuenta investiguen patrones de diseño. Esto les va a ayudar
es algo bueno que sepan para resolver problemas que se van a encontrar. Y especialmente, incluso si ya saben de patrones de diseño, pero por ejemplo si cambiaron un nuevo framework, les recomiendo que investiguen de patrones de diseño dentro de ese mismo framework, porque cada uno tiene formas diferentes de resolverlo, a pesar de que aplican el mismo patrón. Así que nada, si se cambiaron de lenguaje, si están aprendiendo cualquier cosa nueva, por ahí les conviene investigar de patrones de diseño dentro de eso que están haciendo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo, coméntenle like, díganme qué quieren que hable y nos vemos en el próximo episodio. Chao.